de que esto era como una especie de área sombreada, donde dentro de todas las posibles soluciones, ella comenzaba a delimitar el problema. Y entonces llegaban a que esto era una solución y por allá Plaza dio una solución aquí, Ana María dio otra solución por aquí, Marley dio otra solución por aquí y así sucesivamente. Pero eran soluciones. ¿Dieron la mejor solución? Dieron una solución, mas no dieron la mejor solución. Pudo pasar que entre esas soluciones cayó la mejor. Pudo haber pasado eso. Entonces, planteamiento del problema, cada uno opinó. ¿Qué es plantear el problema? Plantear el problema es decir lo que yo no conozco, es lo desconocido. Un problema es lo que yo no conozco, porque si yo lo conozco, pues ya no es problema. Entonces, el gerente de esa empresa tenía claro qué iba a producir. No tenía claro qué es lo que iba a producir entre el producto 1, producto 2 y producto 3. Él no sabía. ¿Sabía cuántas unidades iba a producir? ¿Cierto que ahí no dice? Máximo. ¿Cómo, Marley? No dice. ¿Quién fue que habló? Solamente habla de un producto, pero en las ventas. Sí, o sea, pero él plantea una cosa por allá, dice que el producto 3 máximo se puede vender 80, pero máximo es desde 0 hasta 80. Mire todo el rango tan grande que da. Y que dice también que el producto 1 y el producto 2 se puede vender todo lo que se fabrique dentro de esa capacidad. Pero esos dos tienen Infinidad, un límite, pero tiene infinidad de su. Entonces, lo primero que tenemos que definir es el problema. Y el problema, miren muchachos, por allá dice esto. Yo les voy a enseñar X1, X2 y X3. Y por allá dice ganancia. Si alguien me recuerda la ganancia, 20, esto es pesos por unidad. Este es 6 pesos por unidad y 8 pesos por unidad. Cuando ustedes se encuentran estos problemas así, muchachos, en la ganancia, en el costo, ¿sí? Normalmente ustedes encuentran el problema ahí, siempre lo encuentran ahí. Esto no está escrito en ningún libro. Lo que les estoy diciendo no está escrito en ningún libro. Les digo esto porque es la experiencia que yo tengo enseñando esto 28 años. Entonces, si ustedes van a un libro, no les van a decir dónde encuentran el problema. Y el problema normalmente lo encuentro en las ganancias, en las ventas, pero aquí, miren. ¿Qué es esto? Unidades. Porque ahí habla de unidades. Entonces, cuando planteamos el problema, nosotros podemos decir número de unidades que se deben de fabricar del producto X1, X2 y X3. Y mire que la palabra número de unidades
que se deben fabricar está expresado como en algo desconocido, en una cantidad desconocida, porque es un problema. El problema no lo resuelto, lo estoy planteando solamente. No lo conozco, entonces es un problema en lo desconocido. Por eso le pregunté a cada uno de ustedes, haga un análisis de lo que entendió. Entonces me dijeron, no, que el producto 1, el producto 2, el producto 3 no se puede fabricar porque me está dando una ganancia mínima. ¿Cierto? Pero hay que replantear también el producto entonces por tal cosa. O sea, cada uno lo entendió y se imaginó qué es lo que iba a hacer. Pero hasta ahí no hemos hecho nada, ninguno. Me gustó la respuesta de todos los que participaron, porque ya se metió en el cuento administrativo. Listo, entonces un problema es eso. Después viene la segunda parte que son las variables. Y la semana pasada habíamos hablado de que un ejercicio tenía muchas variables. Y yo les dije, ustedes resolvieron un problemita con Sonia de 2 y de 3 variables máximo. Eso es lo que dijimos. Y no es porque Sonia no sepa resolver un problema de 4, ni de 5, ni de 6. Sonia es una persona muy experta en eso, ¿cierto? Y sabe hacer eso. Pero esa es la matemática que normalmente nos enseñan a uno. Entonces, la investigación de operaciones sale de cosas más reales, de cosas empresariales, como ese ejercicio, que está muy fácil. Entonces, estamos planteando un modelo matemático. Entonces, en el planteamiento del problema, normalmente uno plantea las variables, pero hay veces que identificar las variables es complejo. Muy complejo porque uno dice, o es esto, o es lo uno, o es lo otro. También le digo, muchachos, que identificar las variables es lo más complejo, pero se pueden identificar. Si ustedes tienen esta metodología, lo más probable es que siempre las encuentren. ¿Cómo identifico variables? Por el número de productos. Yo miro en el enunciado cuántos productos hay. ¿Cuántos productos hay? 3. Yo digo, voy a hacer 3 variables. Puedo identificar por el número de costos. ¿Cuántos costos tenemos? Ninguno. Ahí no me habla de costos. Entonces, cuando hablemos de investigación de operaciones, no asocien cosas que no están planteadas. Lo que no está planteado no existe. ¿Sí? Entonces, metan eso en la cabeza. Podemos hablar de... ¿Sí? Disculpe, si en el enunciado, yo no sé si porque lo escribió mal, si en el enunciado dice dedicar este exceso de capacidad a uno o más de 3 productos, quiere decir que hay posibilidad de que Hay posibilidad. Hay posibilidad, pero hay la información que tienen, solamente de 3 productos. Sí, por la información que está ahí. Sí, por eso yo, no asumamos cosas que no existan, ¿sí? De lo que nos están planteando. Entonces, ¿número de qué? De ventas, que puede ser ventas, ¿sí? Ventas. Podríamos hablar de número de ganancias. ¿Cuántas ganancias tenemos? ¿Ah? 3. Y mire que esto está asociado con esto. Sí, podríamos plantear número de probabilidades. Un ejercicio también puede tener probabilidades. Las probabilidades de éxito, ¿cierto? Las probabilidades de inversión en un negocio, ¿cierto? También podríamos hablar de número de desperdicios, ¿cierto? De desperdicios. Entonces, cuando hablamos de variables, hay veces uno lee el ejercicio
Y dicen, pero pues, madre, ¿cuántas variables hay? Entonces, cuando uno se pone a asociar productos, costos, ventas, ganancias, número de probabilidades, número de desperdicios, uno dice, bueno, este ejercicio tiene 3 productos, entonces normalmente tiene 3 ganancias. Y de entrada, uno dice, existen 3 variables. ¿Por qué lo digo? Porque el ejercicio aparentemente es muy sencillo, ¿cierto? Y muy fácil de entender. Pero como estamos en una metodología de aprendizaje, yo le doy todas las herramientas que yo conozco, que a través de mi experiencia, se me presentan los ejercicios. Y a veces me cuesta trabajo también hacerlos, ¿cierto? Pero entonces, a raíz de eso, pues yo he logrado que en ningún libro está esto, entonces lo transmito aquí pedagógicamente para que ustedes puedan extraer la información y plantear el problema. Entonces, en esto estamos hablando de 3 variables y podríamos decir de que X1, X2, como lo plantearon anteriormente por allá, X1, X2 y X3. Entonces, las variables, otra cosa, las variables tienen que ser coherentes con el planteamiento del problema. Yo no puedo plantear un problema y la variable ser totalmente indiferente con lo que estoy planteando en el problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo en el planteamiento del problema? Número de unidades. Miren, entonces podríamos decir número de unidades a fabricar del producto 1. Número de unidades a fabricar del producto 2 y número de unidades a fabricar del producto 3. Y mire que asocio X1 con producto 1. Yo podría pensar en un momento dado X1 con el número de unidades a fabricar del producto 5. Entonces, cuando yo resuelvo el problema, pues yo digo que si un resultado me da X1, ¿con quién lo estoy asociando? Con el producto 5. Ahí lo estoy definiendo. Producto 1, X1 está asociado con producto 1. X2 con producto 2 y X3 con producto 3. Entonces, dice también que ya lo planteé y viene la tercera etapa, los objetivos. Los objetivos. En estos modelos matemáticos solamente existen 2 objetivos. O es blanco o es negro. Maximizar y minimizar. O es blanco o es negro. No puede existir un término intermedio. ¿Qué maximiza las empresas? No, la producción no es maximiza. Le voy a decir una razón por la cual no es maximiza la producción. Por allá en el año 98-99, yo trabajaba en Zona Franca con una empresa de 1.500 trabajadores. Existían 10 plantas. Dentro de estas existían 10 plantas. Hay un tipo que ganaba todos los méritos del mundo. Todos los méritos del mundo. Trabajamos de 7 a 3 de la tarde. Él era el que más facturaba. ¿El que más factura es el que más ganancias produce? ¿Ah? No. Puede ser que sí, puede ser que no. Se trabajaba a las 3 de la tarde. Él hacía quedar su personal hasta las 7 de la noche. Después de ese rendimiento, las personas no rinden lo suficiente. Hay que pagarle horas extras, hay que pagarle refrigerio, comida y otro transporte. Entonces, lo que se facturaba, la ganancia disminuía. Entonces, claro, la facturación era muy buena, pero cuando hacían la relación costo-beneficio,
Cuando alguien que llegó ahí hizo un análisis financiero real, dijo, mano, usted ya todos los méritos, pero las ganancias son mínimas. Había ganancias, pero eran mínimas. Entonces, por eso la producción no se maximiza. Se trabaja más tiempo, pero a mayor costo. Transporte nuevo a las 7 de la noche. Comida para los trabajadores. Horas extras para los trabajadores a menor rendimiento. Por lo menos aquí, como usted dice, hacer todo que uno tenga más utilidad que más tiempo requiere en cada máquina. A diferencia de otros productos. Por eso estamos planteando el modelo, para poder que cuando resolvamos, él nos diga qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Y lo que estamos haciendo es plantear un modelo matemático, con teoría, ¿no? ¿Qué maximizamos? Alguien dijo por ahí algo. Por eso te expliqué, Plaza, que la producción no se maximiza. ¿Ah? Se maximizan las ganancias. ¿Qué más se maximiza? Digamos, se maximizan las ventas. ¿Sí? ¿Qué más se maximiza? ¿Qué más maximizarían ustedes? Producción se puede. No, ya dijimos que no. Si la línea se optimiza, a ver, si la producción. No, ya dijimos que no, ya dijimos el motivo. Si la línea se optimiza buscando la masificación o maximizar la producción, también no. Eso es una mejora dentro del proceso. ¿Se me entiende? La producción se puede mejorar, ¿sí? Como una mejora, pero eso le corresponde a los que saben de eso. ¿Sí? Nosotros estamos siendo administradores. Cuando hablamos de que se maximiza, ¿quiere decir que se incrementa independientemente de o Que se incrementa, ¿qué podemos incrementar? Bueno, pues por ejemplo, en el caso de la nómina, los gastos de nómina, eso no entra bien. Eso se minimiza como costos. ¿Como costo? Se minimiza. Porque yo incremento la nómina, pero es para producir más. Ajá. A producir más estoy disminuyendo costos. Ok, ¿Sí? está bien. Maximizar la materia prima. Maximizar la materia prima, aquí hablamos de un desperdicio. Estamos minimizando el desperdicio. O sea, ¿para qué? Para que se aumente el rendimiento de la materia prima. ¿Sí? Bueno, aquí podemos maximizar las probabilidades. ¿Sí? Probabilidades de ganancias de algo. ¿Podemos maximizar qué? En un momento dado, hay ejercicios de satisfacciones. ¿Sí? Satisfacciones. ¿Qué podemos minimizar? Costos, desperdicios. ¿Ah? El personal, hablando de costos. ¿Sí? Bueno, entonces, en ese orden de ideas, los objetivos se pueden maximizar o minimizar. ¿Cómo? Cuando se habla de maximizar, se habla de ganancias y minimizar de costos. Cuando se habla de maximizar, estamos hablando de ganancias, maximizar las ventas, maximizar O sea, todo lo que nos da beneficio. que nos traiga beneficios. No, todos nos traen beneficios. Ambos nos traen beneficios. Ambos. Pero estamos hablando de que uno puede maximizar una cosa o puede minimizar otra cosa que le da beneficios. Pero ¿qué puedo? Probablemente decía un estudiante la otra vez, maximizar los costos. Cuando hablamos de maximizar los costos, estamos incrementando los costos. Usted no va a aumentar sus costos para tener beneficios, ¿cierto? Es la palabra. No voy a aumentar mis costos para mantener mis beneficios. ¿Me entendés aparte? ¿Sí? Entonces yo puedo hacer eso. La matemática, el modelo matemático, ahí tiene lo siguiente: una ecuación llamada Z igual a C1 X1 más C2 X2 más C sub n X sub n. Esta es la ecuación que me va a maximizar o me va a minimizar. O sea, ahí está una fórmula genérica, ¿cierto? Pero hay que convertirla al problema que tenemos nosotros. Si eso es cierto, vámonos al ejercicio. ¿Ustedes van a maximizar o van a minimizar? Según el ejercicio. Un segundo.
Según el ejercicio. ¿Qué vamos a maximizar? No. ¿Qué vamos a maximizar? Si estoy de acuerdo con maximizar, pero ¿qué vamos a maximizar? Tampoco. ¿Qué dice el ejercicio? El ejercicio dice ganancias. Entonces, por eso digo yo, no nos inventemos nada sino lo que está ahí. ¿Cierto? No nos inventemos nada, lo que está ahí. Entonces, el objetivo también tiene que ser coherente con el planteamiento del problema. Entonces decimos maximizar las ganancias ¿de quién? Del producto De los productos. ¿Por qué de los productos? Porque ya hemos planteado las variables. Porque cuando usted dice del producto 3, significa que ya descartaste los otros productos y no estamos haciendo eso. Entonces, maximizar las ganancias ¿de quién? O sea, yo puedo maximizar las ganancias ¿de quién? ¿De qué está hablando usted? De los productos X1, X2 y X3. Si vamos a la ecuación de Z, entonces Z sería que igual a C1, X1, más C2, X2. Bueno, antes de hacer esto, ¿C qué es? ¿C sub N qué es? C sub N es una constante. Es una constante que puede ser ganancia, puede ser costos, puede ser ventas. ¿Ah? Ya lo voy a decir. Ganancias, costos, ventas, probabilidades, etc. Y X sub N son las variables. ¿Las variables dónde las definió? Por acá. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas ya planteó esta ecuación, que sería C1, X sub 1, más C2, X sub 2, más C3, X sub 3. ¿Por qué llegó hasta 3? Porque apenas definí 3 variables. Y entonces Z me queda igual. ¿Cuáles son las ganancias del producto 1? Me dijeron que era 20 pesos por unidad de X sub 1, que son unidades. Unidades con unidades se cancelan y la ecuación me queda en función de dinero. ¿Cierto? Y ya como definí las unidades de medida ahí, la otra creo que fue 8 o 6. 6 de X sub 2 más 8 de X sub 3. Esta es la ecuación que me va a maximizar las ganancias de ese producto. Estoy diciéndole qué producto voy a hacer hasta ahí. No estoy diciendo, solamente estoy planteando una ecuación que me va a maximizar las ganancias. Copiamos hasta ahí. ¿Por qué cancelamos solamente la del primero? ¿Por qué solamente? Porque igualmente puedo hacer lo mismo aquí, Marley. Pero sí, claro, porque quiere ser 6 pesos por unidad de X sub 2, que son unidades. Entonces ya tengo la relación de que la función me va a quedar en dinero. ¿Sí? Hay personas que lo plantean todo. Pues yo ya le hago la primerita y ya asumo que los demás son igualitos. Pero profe, y en esa no entraría en la del 3 que dice que cuando mucho 80 unidades. Ahora, Por eso Martín. aquí, esta es la ecuación de Z solamente, la ganancia. ¿Sí? Esa es una sola. Esta es la ecuación que me va a generar la ganancia. Cuando ustedes resolvían los problemas con Sonia, solamente da 2 ecuaciones o 3 que no involucraban una ecuación. Pero podemos bajar el costo así. El cambio de luces, profe.